buenas tardes para todos. ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes para todos y bueno, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Como ya es conocido, en el día de ayer, en un panorama, en un mundo que se caracteriza por la gran incertidumbre internacional, Uruguay emite un bono pionero en el mundo por sus características. Esta emisión fue comprada tanto por inversores locales como por inversores internacionales. Y digo que es un bono pionero porque es un instrumento innovador, tiene características que lo hacen único en nuestro país, pero también en el mundo. Es la primera vez que las finanzas y el ambiente se entrelazan. Es la primera vez que quien emite ese bono, que Uruguay va a tener un costo por esa emisión, un costo de financiamiento que está ligado, indexado al comportamiento ambiental que se tenga. La característica más importante es que el interés que paga este bono va a ser mayor o menor de acuerdo a el cumplimiento o no de determinados objetivos, de llegar a determinadas metas. Hubo un gran trabajo muy largo de parte de los equipos aquí presentes, de interacción con los inversores y finalmente se eligieron dos indicadores objetivos para incluir en el bono. El primero se refiere a la reducción en la intensidad de gases de efecto invernadero, la totalidad de los gases en términos del producto. El segundo elemento que se consideró, el segundo objetivo, es la conservación del área de bosque nativo en nuestro país. Reitero, estos dos objetivos que están dentro del bono es lo que caracterizan y le dan la novedad al instrumento. El costo de la deuda que Uruguay toma ayer va a estar relacionado con el cumplimiento de estas metas ambientales. Y es importante porque no solamente estamos considerando las emisiones de dióxido de carbono, sino que también con el segundo elemento, con los bosques nativos, que fue algo que los inversores pidieron, estamos refiriéndonos a la captura de carbono y a la protección de la biodiversidad, que es algo que el ministro Peña destaca muchísimo. En el caso del bono que emitimos ayer, las dos metas se toman de los indicadores de los compromisos del Acuerdo de París y se miden en el 2025. Y aquí creo que es importante detenernos porque es la primera vez que un instrumento ata los compromisos del Acuerdo de París, los compromisos que los países se fijaron y presentaron ante Naciones Unidas con una consecuencia. Hasta ahora los países habían presentado sus objetivos, pero no había una consecuencia concreta de no cumplimiento de esos objetivos, al menos en lo que tiene que ver con el tema económico. Y lo que está mostrando Uruguay con este producto innovador es que realmente, como se dijo desde un inicio, el ambiente importa y por eso se ponen estos objetivos y tienen una consecuencia concreta si se cumplen o no se cumplen. Como dije recién, aquí está gran parte del equipo que ha trabajado por este bono. No se trata únicamente de la unidad de gestión de deuda, con su directora a la cabeza, sino que hay distintos ministerios que han trabajado hace mucho tiempo. Primero, obviamente, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, una institucionalidad que tiene muchos años en nuestro país. Luego, dentro de esta institucionalidad, se suma lo que llamamos un grupo particular, un grupo ad hoc para la creación de este bono, y creo que también es importante destacar el rol que ha tenido el apoyo del BID y de Naciones Unidas en este proceso. Y obviamente el INIA, que también ha contribuido en lo que ha sido este proceso para llegar a este producto final. Y eso nos permite que, además de las características financieras que mencionaba del instrumento, podamos contar hoy con una frecuencia y una
oportunidad de reporte de la información climática mucho mayor de lo que teníamos antes. Esto es algo novedoso, porque Uruguay se convierte en uno de los pocos países que va a reportar los efectos de los gases de efecto invernadero en una base anual. Esto es algo que no sucedía, y en lo que refiere a la forestación lo va a hacer cada 4 años. Y por otra parte, la verificación que está en manos de Naciones Unidas es la primera vez que Naciones Unidas ofrece para hacer esta verificación externa de forma adicional. O sea que también constituye algo muy novedoso para el país, y esperamos que sea también un punto de inflexión para las finanzas sostenibles en el mundo. Y bueno, y finalmente, ¿por qué es importante para el Uruguay, para los uruguayos, la emisión de este bono indexado, cuyo interés está indexado a los compromisos climáticos? Como dije hace unos minutos, Uruguay, desde el inicio de esta administración, fue bien claro. Importa el tema ambiental y hay que dar pasos concretos para mostrar que nos importa el tema ambiental. Lo dimos con el presupuesto nacional, en donde dijimos que la política ambiental se internalizaba en la política económica. Lo dimos con la creación del Ministerio de Ambiente, y hemos dado distintos pasos. Y hoy tenemos un paso más que tiene que ver con las finanzas, que es un mojón en este camino de realmente mostrar la importancia del tema ambiental. Importancia, por un lado, que tiene que ver con el bienestar de la población, de los uruguayos y la población de todo el mundo. Pero por otro lado, y ahí desde el lugar que nos toca como hacedores de la política económica, es importante porque cada vez más en el mundo que vivimos se va a pedir este sello de calidad ambiental. ¿Qué quiere decir? Que las inversiones que vengan a nuestro país, las inversiones que se realicen, los productos que se hagan, las exportaciones que realicemos, todo esto que va a implicar más crecimiento y más empleo va a exigir este sello ambiental. Es decir, el instrumento que tenemos hoy desde ayer nos ayuda para ir en este camino, para cuidar el bienestar de todos los uruguayos y también para cuidar las fuentes de trabajo de todos los uruguayos. Quisiera terminar compartiendo una noticia que tuvimos en el día de hoy y que tiene que ver con este concepto. Creo que refuerza el concepto de credibilidad y confianza que el país tuvo en el día de ayer y que le permitió la emisión de este bono ambiental. En el día de hoy, la calificadora japonesa RI aumentó la nota crediticia de Uruguay, con lo cual estamos en la nota BBB+, que nos ubica en el escalón más alto de nota crediticia que Uruguay haya tenido en su historia. Claramente esto refuerza el concepto que veníamos diciendo de un manejo responsable y de la credibilidad que hay en el país. Y esta calificación de riesgo es importante, en primer lugar, por lo que decimos siempre, porque tener una buena nota hace que nuestro financiamiento sea más barato en términos relativos y, por lo tanto, podemos destinar más recursos no a pagar la deuda, sino a otras áreas que entendemos que son prioritarias para los uruguayos. Pero también, al igual que decía con el bono ambiental, esta mejor nota ayuda a las inversiones que se realizan en nuestro país y se van a valorar y va a ser valorado por cada una de las empresas que están en nuestro territorio. Por lo tanto, tanto el bono ambiental emitido en el día de ayer como la mejora crediticia que fue publicada en el día de hoy, ambos constituyen sellos de calidad que muestran la responsabilidad y la credibilidad que tiene nuestro país en un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre. Y en definitiva, ambos elementos, el instrumento emitido ayer, pero también la nota crediticia de hoy, nos van a permitir beneficiar a todos los uruguayos, porque en definitiva los dos elementos son apoyos para tener mayor inversión, mayor crecimiento y mayores puestos de trabajo, que es el objetivo último de nuestra política económica. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Escuchamos a continuación al señor ministro de Ambiente. Bien, muchas gracias, ministra. Creo que
que ha sido muy claro todo lo que la ministra ha expresado, lo nuestro es simplemente complementar, siendo conscientes que lo que pasó ayer es un verdadero hito en la política ambiental del Uruguay y también en la política económica. La relevancia de esta comunicación tiene que ver con eso, que estamos ante un momento que verdaderamente supone un punto de inflexión y que tiene que ver con lo que hemos tratado de encarar desde el comienzo en el Ministerio de Ambiente, que es la integración de la dimensión ambiental en el diseño de las diferentes políticas sectoriales. Esto es fundamental, esto es muy importante, y lo que se logra aquí es que por su importancia intrínseca está el tema ambiental, pero también le agrega valor al bono que se ha emitido y supone conectar mundos a veces lejanos, como es el caso del mundo financiero y del mundo climático, digamos. Entonces esta oportunidad que nos hemos dado de trabajar durante tanto tiempo para lograr esa conexión supone una sinergia importantísima entre la economía y el ambiente y supone que esto puede tener, como señalaba la ministra, mejoras desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. No quiero dejar de destacar algo importante desde mi rol como ministro de Ambiente y es destacar la robustez de la política ambiental del Uruguay, construida a lo largo de muchos años. Esto es muy importante. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático es un ejemplo de gobernanza, incluso a nivel internacional. Y hay que tener en cuenta que a los indicadores a los que vamos fueron definidos en la administración anterior, en el 2017. Nosotros vamos a indicadores que se van a medir en el año 2025, que van a ser evaluados, pero que comenzaron en la administración anterior, que cuando este gobierno asumió, ratificó y profundizó, por ejemplo, con la estrategia climática de largo plazo y con otras decisiones. Esto quiere decir que el Uruguay en esta materia tiene una política de Estado y por esto es reconocido también a nivel internacional. Por otra parte, es muy importante tener claro que ese diseño original de los indicadores a cumplir tuvieron un grado de rigurosidad y de seriedad que permiten la emisión del bono. Cuando esos indicadores se construyeron, no estaba ni cerca en el radar la posibilidad de emitir un bono indexado a ese indicador. Sin embargo, lo pudimos hacer con todo el esfuerzo que eso llevó, porque el diseño de esos indicadores tienen esa solidez y eso es algo que quiero destacar de manera particular. Y es con esa seriedad con la que seguimos trabajando, porque esto continúa y hoy estamos elaborando nuestros compromisos al año 2030 y esa es la construcción de acumulación en la que el país crece y que suma reconocimiento y que suma verdaderamente a esa responsabilidad reconocida en las noticias que la ministra acaba de señalar. Por último, decir que esta contribución nacional determinada, este compromiso el año 2025 es el primer compromiso del país con el mundo, pero también con nuestra sociedad. Y allí hay indicadores que debemos cumplir. Entonces nos hemos comprometido a seguir creciendo, pero en una economía que emita menos gases de efecto invernadero, nos hemos comprometido con la descarbonización, nos hemos comprometido en seguir produciendo, pero en bajar emisiones por unidad de producto, por ejemplo, la carne, pero también en preservar ecosistemas, por preservación, pero también por captación de CO2, y por eso la política del monte nativo y del campo natural, por ejemplo, tienen la prioridad que tienen en nuestras decisiones, por poner algunos ejemplos. Son objetivos siempre ambiciosos, siempre desafiantes, pero inalcanzables si no trabajamos entre todos los sectores para poderlos alcanzar. Por eso esto es un salto y es un hito desde el punto de vista cualitativo. Significa muchísimo, significa alinear políticas, significa pensar entre todos. Porque estos objetivos tienen que ver con los ministerios de la producción, el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Industria, que están acá a la mesa no de casualidad, porque son los actores con los que tenemos que trabajar para lograr esos compromisos. Entonces, que un país se muestre así, como nos mostramos en la presentación de la estrategia climática de largo plazo a finales de año, es de un valor incalculable a nivel internacional. Es de un valor incalculable, créanme. Y estamos sentando las bases de una política ambiental líder, sin duda, en América Latina, pero sin duda también anunciando y adelantando pasos a otros países del mundo. Por último, y como breve referencia, no olvidar
que el gran problema del Uruguay vinculado al cambio climático es la afectación por el cambio climático. Por supuesto que estamos comprometidos con la acción climática de manera temprana, que estamos comprometidos en emitir menos por unidad de producto, menos en relación al Producto Bruto Interno, pero nuestro gran problema es la afectación que tenemos a nivel de los efectos adversos del cambio climático y la variabilidad climática. Las sequías, las inundaciones, el aumento de la temperatura, los riesgos en la infraestructura por los vientos. Hoy estamos con zozobra desde el punto de vista de una sequía temprana casi inédita. Esos son los temas en los que tenemos que poner atención. Y esos son los temas del cambio climático que conectan con la realidad del Uruguay y fundamentalmente con la realidad de los que menos tienen. Herramientas virtuosas de este tipo que conectan financiamiento con los temas ambientales y climáticos son fundamentales. Y este primer paso, como en todo camino, nos permite pensar y soñar en otros pasos. Entonces, ¿por qué no comenzar a soñar, director, ministra, con un bono indexado a adaptación en el cambio climático que sería verdaderamente de punta y sería tan útil para nuestro país? Porque el camino más largo comienza con un paso y hoy dimos el paso más importante. Estamos muy contentos desde el Ministerio de Ambiente y agradeciendo a todo el equipo interinstitucional y multidisciplinario que trabajó para este objetivo bien importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Abrimos a continuación un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen el medio que representan. Muchas gracias. Buenas tardes. Ministra Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Quería consultarle una doble pregunta. Si digamos, estos fondos que se adquieren, ustedes decían van a ser apoyos, van a tener como destino también algún área vinculada a políticas ambientales o en su defecto para qué se podrían utilizar. Y al ser un instrumento novedoso y al calificarlo ustedes como exitoso, si esto se podría repetir, incluso en la línea de lo que decía recién el ministro Peña, es decir, si esto alienta a hacer nuevas emisiones o explorar nuevamente este terreno. Gracias. La primera parte de la pregunta. Si vas a gastar algo en ambiente. También yo preguntar al ministro Peña. Me quedé con la segunda pregunta, si se iba a repetir. Comienzo con la segunda parte de la pregunta. A ver, la emisión de ayer, no dijimos las características financieras porque hubo un comunicado que tarde sacamos ayer cuando cerramos la transacción. La emisión de ayer fue de un bono de 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares es dinero en efectivo, fresco, digamos, y 500 millones de dólares se constituyen de bonos que se canjearon por el nuevo bono. Para nosotros es importante que el bono tenga un tamaño grande para que pueda transar en el mercado y que le dé liquidez, que no se castigue el premio del bono. Con lo cual, con esto que tenemos dentro de la política de prefondeo que tiene el gobierno, estamos en una buena situación con estos recursos. Estos recursos son muy importantes, no es algo que vamos a estar emitiendo un bono con estas características de forma frecuente. Como lo hacíamos ya con los bonos globales, íbamos al mercado de capitales internacional 1 o 2 veces al año, quizás alguna vez 3, miro al director de deuda, pero no es algo que vayamos a repetir por el tamaño en lo inmediato. Con respecto a la estructura, es una estructura, reitero, estamos siendo pioneros en el mundo con esta estructura. Uruguay es el primer país en donde la tasa de interés está ligada al comportamiento ambiental y por lo tanto puede haber un beneficio o una penalización de acuerdo al cumplimiento o de esos objetivos, que es muy importante porque alineamos al país a que tenga un incentivo para portarse bien ambientalmente. Digamos, todo el país va a estar incentivado para tener un mejor comportamiento ambiental de manera de cumplir esos objetivos. Y tenemos, como decíamos, con los compromisos de París, las contribuciones nacionales determinadas que decía el ministro Peña, es la primera vez que en un país tienen consecuencias. Hasta ahora, y aparte, disculpen, pero me parece importante detenernos, venimos de una larga pandemia, o sea, no descarto que muchos países
vayan a justificar el no cumplimiento de los NDC 1, porque son el primer grupo que se entregó, porque ha habido una pandemia y el mundo ha cambiado. Nosotros en este panorama de incertidumbre y aún habiendo atravesado estos 2 años y medio de pandemia, decimos, estamos comprometidos con estos objetivos y los ponemos en un bono. La segunda parte de la pregunta, los recursos, a diferencia de lo que se llaman los bonos verdes, que son bonos donde todos los recursos que se provienen del bono se destina a un proyecto amigable ambientalmente o un proyecto verde, en este caso el gobierno dispone de esos recursos para financiar su presupuesto. Obviamente que de esos recursos hay que tomar medidas concretas para apoyar al sector industria y energía y para apoyar agricultura y ganadería y apoyar áreas que tienen que ver directamente, como el tema residuos, en el Ministerio de Ambiente, para que se logren los objetivos finales. Pero no es un bono donde todos esos recursos van a un proyecto ambiental concreto. Gracias. Sí. Buenas tardes. Martín Les, de Subrayado, Canal 10. Me da la impresión que la pregunta debería dirigirse al Ministro de Ambiente, basándonos en los 2 indicadores que se mencionaron acá, es decir, la reducción de emisión de gases y la conservación del área de bosque nativo. ¿Cómo está el país en estos 2 indicadores como para en el año 2025 pensar en que efectivamente esas tasas de interés nos van a beneficiar al país? Bien, creo que venimos bien, tenemos un grado de cumplimiento importante en cada uno de los objetivos y la aspiración obviamente es alcanzar la meta y obtener el premio, digamos. También en este caso ha habido una visión de tercera parte, ¿no?, que ha calificado, digamos, los objetivos como ambicioso en el caso de alcanzar la meta del CO2 equivalente, y muy ambicioso en el caso de aumentar la superficie de monte nativo. Lo que sí sabemos es que venimos con un gran trabajo en materia de monte nativo desde hace mucho tiempo. Es una señal bien importante. Uruguay es un país en que su producción ha crecido sin deforestación a lo largo del tiempo. En este mundo donde el tema de deforestación es clave, esa señal y que los inversores hayan elegido ese indicador desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista posición país, es muy relevante y es muy oportuno y nos viene muy bien. Y desde el punto de vista de las emisiones de CO2 equivalente venimos en un grado de cumplimiento importante y lo que señalaba la ministra, ahora estamos todos mirando la cuentita de las emisiones, que es lo que al ministro de Ambiente lo tiene contento. Yo tengo mi mejor socia, la ministra de Economía, mirando las emisiones del ministro de Industria y del ministro de Ganadería. Ese es el sueño del pibe. Entonces, se viene controlando, se viene midiendo, se viene actualizando la metodología y a su vez habrá que tomar acciones puntuales, ¿no? Y por eso ella señalaba que algún recurso irá hacia ahí, ¿verdad? Pero bueno, nuestro objetivo obviamente es cumplir. Si puedo complementar, No. me parece un muy buen resumen lo que dijo el ministro. De alguna manera estamos todos alineados ahora midiendo la cuentita de la reducción de gases de efecto invernadero y también las hectáreas de bosque nativo. Pero desde el punto de vista económico quisiera destacar lo que dijo el ministro Peña, porque así como tenemos, y comentábamos hace un ratito, una calificadora de riesgo que le pone un sello de cuál es la calidad crediticia del país, es muy importante lo que señaló el ministro Peña de la opinión de segunda parte, que se llama, no sé si lo traduje bien, miro a Marcela Bención y a Armand Camil. La opinión de segunda parte es una institución externa, una calificadora externa que se dedica a estudiar estos objetivos ambientales y, como dijo el ministro Peña, calificó a los objetivos de ambiciosos. O sea, que alguien de afuera, y esto es la información que los inversores recogieron ayer, alguien de afuera califica como ambiciosos los objetivos y, en el caso del aumento del área de los bosques nativos, como muy ambiciosos. Creemos que son metas ambiciosas, que se está trabajando, como dice el ministro Peña, y en definitiva que quienes estamos en esta mesa, algunos mirando, otros con acciones concretas, pero vamos a trabajar para que se logren esos objetivos.
un pequeño complemento. No, con respecto a uno de los indicadores acá mencionado, que es el sostenimiento del área del bosque nativo, destacar el rol de la Dirección Forestal, que se encuentra dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es una línea de trabajo que viene desempeñándose desde hace muchísimos tiempos de manera exitosa en la gestión de ese bosque nativo, con normativas muy claras para sostener esa área que es fundamental para vincular con otras dimensiones ambientales como es la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ganadería se encuentra realmente honrado de que este bono haya tomado este indicador que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en el sostenimiento del área y se plantea ese desafío de mantener, y no solo mantener, sino aumentar levemente el área, que como indicador, y ya la ministra de Economía lo mencionó, es muy ambicioso. Nada más. Buenas tardes, Laura Rodríguez de Telenoche. Creo que esta pregunta es para el ministro de Industria, ya que todos han puesto también un poco de su trabajo, lo que hay para hacer. ¿Qué hay para hacer desde Industria, teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, también hay un bono para autos eléctricos? La emisión es cierto que es importante, lo que pueda llegar a emitir en gases de efecto invernadero con respecto a ganadería, pero en realidad no es la parte más importante de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo se prepara Industria también para ese gran desafío? Bien, respecto a cómo se compone el CO2 equivalente, en realidad se compone componiendo, o valga la redundancia, tanto las emisiones de gases que tienen que ver con la producción agropecuaria como los que tienen que ver con el sector industrial y el sector energético. No es correcto que el que pese más sea el sector energético. El sector energético sí tiene que hacer cosas para reducir emisiones que tienen que ver en particular con el transporte. Por eso el impulso a la electrificación, a la electromovilidad en general, que es uno de los pilares de la segunda transformación energética que lleva adelante el gobierno. También tiene que profundizarse la descarbonización en los sectores industriales, algunos de los cuales son más sencillos de hacer. Por ejemplo, en algunas cementeras se puede reducir las emisiones por la vía de incorporar en la parte energética algún combustible alternativo a lo que se usa normalmente, que es el coque. Y una serie de medidas que están justamente en el plan que hemos conversado los 4 ministerios todo este tiempo para poder comprometernos al resultado que allí se enuncia. Entonces ahí aparecen los buses urbanos de pasajeros como uno de los objetivos de electrificación más o menos rápida, los incentivos a la incorporación de vehículos particulares de baterías. En fin, todo esto es parte del repertorio que tiene que ver con cumplir los objetivos. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5 Medios Públicos. Ministra, varios ministros van a participar del viaje a Japón, justamente la consultora, la agencia que da esa calificación positiva es japonesa. ¿Cuáles son los objetivos allí en ese viaje y qué se espera también de las otras consultoras internacionales respecto a la calificación de deuda y de riesgo de nuestro país? Gracias. Empiezo con el final. Tenemos siempre un diálogo muy activo con las calificadoras y mostrándole las características y la gestión que se ha hecho desde el 1 de marzo del 2020 hasta ahora. Básicamente el talón de Aquiles, digamos, el mayor problema que teníamos era el problema fiscal, y miro a la directora de a la directora de Política Económica, porque en materia fiscal ya van 2 años consecutivos que el gobierno se pone determinados objetivos fiscales y esos objetivos los cumple. Por lo tanto, en ese diálogo lo que mostramos es, más allá de los factores sociales, de gobernanza, que Uruguay tiene una larga trayectoria de una muy buena posición, mostramos que en materia fiscal, el manejo del recurso de todos los uruguayos ha sido una buena gestión y eso es lo que mostramos, con lo cual esperamos y trabajamos para que los resultados sigan mejorando, como ocurrió hoy con la calificadora. Con respecto al viaje a Japón,
Es un viaje donde, una vez más, lo que hace el equipo de gobierno es salir al mundo con esa inclinación aperturista que tenemos para poder vender nuestros productos, para poder conseguir inversiones. Estamos convencidos de que una economía más abierta que nos permita vender nuestros bienes, nuestros servicios, captar inversiones en el exterior, captar inversiones que tienen que ver con la segunda transición en materia energética que decía el ministro Paganini, es sumamente importante. Así que en ese sentido vamos a estar acompañando al presidente, va a ir el canciller, el ministro de Ganadería, el ministro de Industria y yo vamos a estar acompañando al presidente de la República.